Buenas tardes, muy buenas tardes, que Dios les bendiga en este precioso lunes, dando inicio a una nueva semana. Y bueno, mis amados hermanos, les queremos decir bienvenidos al programa La Oración de Jericó. Este programa, La Oración de Jericó, se transmite desde la ciudad de San Antonio, Texas, transmitiendo a través del www.mrkadosh.org, una radio web para toda la familia, predicando bajo la unción del Espíritu Santo, los días lunes, miércoles y viernes a las 7:30 de la tarde. Y bueno, mis amados hermanos, estamos una vez más aquí, ¿verdad?, dando inicio a esta nueva semana, y bueno, donde vamos a estar trayendo la palabra de Dios en el tema obediencia terrenal y celestial. Y bueno, mis amados hermanos, sabemos que en estos tiempos, ¿verdad?, estamos viviendo unos tiempos bien difíciles, y bueno, pues estamos agradecidos con el Señor, que hasta aquí el Señor ha sido bueno con nosotros. Y bueno, también les vamos a pedir, mis amados hermanos, en unos momentos vamos a estar orando por unas peticiones, y les pido que ahí donde ustedes se encuentran, mis amados hermanos, que ustedes también nos acompañen en oración. Y vamos a estar orando, mis amados hermanos, por El Salvador. Sabemos, ¿verdad?, que han estado bajo una tempestad de lluvia y con tanta agua, y fue muy dañado El Salvador y todas las familias. Y bueno, mis amados hermanos, sabemos que la oración tiene poder, y que la misericordia de Dios se extiende a través de que nosotros, como hijos de Dios y como un pueblo de Dios, orando todos unánimes, ¿verdad?, sabemos que el Señor nos sorprende, y que podemos nosotros tener victoria en el nombre de Cristo Jesús, mis amados hermanos. Y bueno, quiero decirles muchas gracias, que el Señor te bendiga ahí donde tú te encuentras. Quiero decirte gracias, ¿verdad?, por estar apoyándonos, por estar dándote el tiempo, ¿verdad?, y quedarte con nosotros en los programas de la oración de Jericó. Y bueno, mis amados hermanos, te invitamos para que tú, si tienes una necesidad, tienes una petición, ¿verdad?, nos puedes dejar ahí tu nombre y la petición por la cual quieres que estemos orando, mis amados hermanos. Y bueno, en el momento estaremos orando por tu petición. Sabemos que tenemos un Dios grande, un Dios maravilloso, un Dios que es el mismo, que sigue haciendo los mismos milagros. Y bueno, mis amados hermanos, solo les pedimos, ¿verdad?, que con tiempo nos dejen, ¿verdad?, su petición y su nombre, para estar orando específicamente por la petición que ustedes tienen. Y bueno, mis amados hermanos, pues vamos a dar inicio en esta tarde al programa La Oración de Jericó. Y bueno, les habla su hermana en Cristo, Juanita Villanueva. Y bueno, mis amados hermanos, antes de dar inicio a este programa, vamos a estar haciendo una pequeña oración, ¿verdad?, antes de comenzar este programa. Ahí donde usted está, le pedimos, ¿verdad?, que nos apoyen en oración. Y si tiene usted su Biblia, les pedimos también, ¿verdad?, que ustedes también pueden seguirnos en las escrituras que estaremos leyendo, mis amados hermanos. Y vamos a dar inicio en este día. Oh Padre, gracias te damos, Dios de gloria, en este día, Padre. Gracias porque hasta aquí, Señor, tu brazo nos ha sustentado, Padre. En esta tarde, Padre, te pedimos, quédate con nosotros. Espíritu Santo de Dios, tú eres el que nos guía a toda justicia y a toda verdad. Tú eres el que viene y consuela nuestros corazones. Te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú en medio nuestro. Y te pedimos, Señor, que seas tú tocando la vida de las personas, Señor, que entren a este video, Padre de la gloria. Señor, te pedimos que seas tú cambiando, transformando, Padre amado, la vida, Señor, de toda aquella persona, Señor, que entre a escuchar esta palabra, Padre. Sabemos, Padre de la gloria, Señor, que tú tienes el poder para sanar, para restaurar, Padre de la gloria, para cambiar la vida del ser humano, Padre. Y en esta tarde te damos la bienvenida. Quédate con nosotros, Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Y a ti sea toda la honra y toda la gloria. Y bueno, mis amados hermanos, pues vamos a estar ya dando inicio a este programa. Y bueno, vamos a comenzar a leer, mis amados hermanos, en la cita de Primera de Samuel 15:22. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y le pedimos a Dios, ¿verdad?, que nos traiga
una revelación, ¿verdad? Para que nosotros podamos entender lo que es la obediencia aquí en la tierra y la obediencia en el cielo, mis amados hermanos. Sabemos que nosotros, ¿verdad? Aquí en la tierra siempre hay reglas que seguir y sabemos que hay autoridades delegadas y que a donde quiera que vayamos aquí en la tierra nosotros tenemos muchas personas a quien tenemos que obedecer. Y si Dios no lo hubiera establecido así en el cielo, ¿verdad? Primeramente tenemos que ser obedientes en lo espiritual y luego nosotros, ¿verdad? Tenemos también que obedecer en la tierra, porque verdaderamente, mis amados hermanos, si nosotros no podemos obedecer aquí en la tierra, no podemos decir que obedecemos, ¿verdad? Los mandamientos que Dios ha dejado. Y bueno, vamos a dar inicio y la palabra de Dios dice así. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y bueno, mis amados hermanos, ¿verdad? Estamos en esta tarde trayendo, ¿verdad? Y podemos mirar cómo en esta lectura que hemos leído, ¿verdad? Nosotros miramos que dice la palabra de Dios que ciertamente el obedecer es mejor que 1000 sacrificios, mis amados hermanos. Y para darnos una idea de lo que significa esa palabra obediencia, se trata del cumplimiento de una orden o de un mandato. Esta palabra se utiliza en diferentes contextos, como en la religión, el ejército, la familia, en el diario vivir, en la educación y en la área laboral. Verdaderamente, mis amados hermanos, nos damos cuenta que así como en el cielo, ¿verdad? Tenemos que ser obedientes también aquí en la tierra. Y muchas veces es ahí, mis amados hermanos, donde nosotros muchas veces podemos tal vez confundir y no obedecer, ¿me entiende? Las reglas y no ser obedientes también a lo que el Señor está hablando a nuestras vidas. Aquí en la tierra como en el cielo tenemos que ser obedientes, mis amados hermanos. No podemos hacer lo que nosotros queremos. Si nosotros obedecemos, tendremos una consecuencia buena, pero si no obedecemos, tendremos una consecuencia, ¿verdad? Que traerá consecuencias que tal vez, mis amados hermanos, en lo terrenal, hay precios que uno tiene que pagar, pero en lo espiritual, cuando nosotros desobedecemos a Dios, también hay consecuencias que se tienen que enfrentar. Y la prueba suprema de la fe en Dios está en la obediencia, en el que nosotros seamos obedientes. Tal vez, mis amados hermanos, muchas veces a nosotros como personas espirituales, cuando nosotros no hemos pedido a Dios que sea el Espíritu Santo el que nos haga audible en nuestro oído espiritual, tal vez muchas veces, mis amados hermanos, hemos sido desobedientes a las cosas, ¿verdad?, que Dios nos está mandando a hacer, mis amados hermanos. Y es muy importante que nosotros pidamos en oración al Espíritu Santo que nos haga ese oído audible y que nos ponga un corazón de honra, un corazón de obediencia, y que sea el Señor quitando de nuestra vida, de nuestro corazón, todo espíritu de rebeldía, porque cuando nosotros no somos obedientes a Dios, ni somos obedientes aquí en la tierra, hay consecuencias que se van a tener que afrontar uno. ¿Cómo obedecer a Dios? Esto significa dejando que sea Dios el que tenga total y absoluta autoridad sobre mi vida y tu vida. Sabemos, mis amados hermanos, que cuando nosotros aquí en la tierra no podemos hacer lo que nosotros queremos. Eso no es así. Nosotros como padres de familia sabemos que nosotros somos la autoridad de nuestros hijos, pero nosotros también sabemos, como un matrimonio, sabemos que somos autoridad, pero yo tengo una autoridad sobre mí que va a ser la de la cabeza, que es mi esposo, y mis hijos van a estar sujetos a la autoridad de nosotros dos como padres de esos hijos.
Y mis amados hermanos, ¿cuántas veces nosotros en lo terrenal les hablamos a nuestros hijos de una manera y les llamamos la atención una vez, dos veces, tres veces, pero para la tercera vez, mis amados hermanos, cuando un padre o una madre está hablándole a un niño y a la tercera vez ese niño no escuchó, nosotros usamos una manera de corregir y de llamar la atención a nuestros hijos. Y entonces es ahí donde ese niño tiene que enfrentar una consecuencia cuando él no escucha, cuando él no obedece. Y mis amados hermanos, el obedecer a Dios es de la misma manera. Muchas veces nosotros cuando estamos viviendo una vida en Cristo, mucha gente nos dice que como, oh no, esa gente está loca, ellos no pueden, o sea, como que Dios no nos habla. Pero sabes, mis amados hermanos, Dios nos habla. Si entonces tú dices que Dios no te habla, entonces tú no puedes decir que tú vas delante de la presencia del Padre y que tú le pides y que Él te escucha. Porque si Él te escucha, quiere decir que Él también te puede hablar. Y entonces es ahí, mis amados hermanos, cuando nosotros como hijos de Dios entramos en un momento en el que nuestra carne, si nosotros no estamos escuchando la voz de Dios, nuestra carne nos hace caer en desobediencia. Muchas veces, mis amados hermanos, cuando nosotros estamos más en la carne, no podemos escuchar la voz de Dios. Y saben, mis amados hermanos, que nosotros sabemos que nosotros desobedecemos un mandato de Dios o algo que el Señor te está mandando a hacer, mis amados hermanos, también tiene una consecuencia, mis amados hermanos. Nosotros podemos ver que la actitud de obedecer a Dios no es querer hacer lo que yo quiero hacer, sino cómo tú quieres hacer las cosas como Dios quiere. Nosotros tenemos siempre que hacer la voluntad y aceptar y aprender a aceptar, aun cuando no entiendas lo que estás pasando, porque todo lo que nosotros estamos pasando es porque Dios así lo quiere. Muchas veces a nosotros nos gusta pedir a Dios de la manera que es más cómoda, de la manera que es más agradable para mí. Tal vez, mis amados hermanos, nosotros queremos como manipular cuando nosotros vamos delante de la presencia de Dios y de la manera en la que le pedimos a Dios. Y eso no es así, mis amados hermanos. Cuando nosotros vamos y hacemos la voluntad de Dios, muchas veces uno dice, oh, es que yo no sé si esa es la voluntad de Dios, voy a esperar a que Dios me hable. Déjame decirte, amado hermano, que me estás escuchando, la voz de Dios siempre te va a mandar a hacer las cosas buenas. La voz de Dios nunca te va a mandar decir que vayas y destruyas, que vayas y le digas una palabra que no va a dar aliento o no va a ser de una edificación para una persona. La voz de Dios siempre te va a hablar y te va a mandar a hacer cosas buenas, porque nosotros servimos a un Dios vivo y de poder. Y cuando nosotros queremos hacer la voluntad del Padre, muchas veces nos cuesta hacer la voluntad de Dios, y más cuando hemos decidido servir a Cristo Jesús. Y nosotros podemos ver, mis amados hermanos, en este versículo que leímos, cómo el rey Saúl, ¿verdad?, después de que Jehová de los ejércitos, ¿verdad?, lo mandó a Samuel para que lo ungiera como rey, ¿verdad?, a él se le dio una orden que fuera, ¿verdad?, a cumplir una orden que Jehová le había dado, ¿verdad? Y le decía Jehová de los ejércitos, ¿verdad?, que fuera y destruyera, ¿verdad?, a Amalec y todo lo que estuviera ahí y todo lo que él tenía. Y más, sin embargo, él no obedeció. Y más aún en eso, mis amados hermanos, sabemos que hoy, en este tiempo, en estos días, nosotros como hijos de Dios, también muchas veces hemos desobedecido. Muchas veces no hemos hecho las cosas
No porque no entendimos lo que Dios nos dijo, porque la voz de Dios es bien clara y es bien específica, mis amados hermanos. Y muchas veces, tal vez cuando estamos iniciando una relación con Dios, nos cuesta el poder entender y discernir cuando Dios nos está hablando y nos está dando una orden. Pero a través de que nosotros tenemos una comunión con Dios, a través de que nosotros comenzamos a alimentar más nuestra alma de lo que es la palabra de Dios, el oído espiritual se hace más audible y nosotros podemos darnos cuenta que Dios habla a nosotros en una forma audible. De diferentes maneras Dios te habla por medio de un mensaje y nosotros muchas veces hemos sido desobedientes, mis amados hermanos. ¿Cuántas veces, mis amados hermanos, nosotros hemos puesto en primer lugar a nuestros esposos? O tal vez hemos puesto en primer lugar nuestros hijos. Hemos puesto en primer lugar muchas cosas, mis amados hermanos, y aún sabiendo nosotros que el Señor nos ha mandado hacer cosas específicas, mis amados hermanos, y las ha sembrado en el corazón nuestro, no hemos sido obedientes, mis amados hermanos, y muchas veces por esa desobediencia nosotros, o seres amados de nosotros, Dios ha tenido que tocar de alguna manera a ciertas áreas de nuestra vida y nosotros lloramos y nos ponemos en un dolor porque, pero Señor, ¿por qué estoy pasando esto? ¿Por qué yo no puedo entender esto? Pero mis amados hermanos, Dios es igual como nosotros. El Señor, cuando nosotros hemos sido desobedientes, Él nos habla de una manera la primera vez, nos habla la segunda vez, ya la tercera vez, mis amados hermanos, Dios tiene que tocar de alguna manera nuestra vida o nuestros seres amados para que nosotros de alguna manera volteemos nuestra mirada a Dios y poder entender lo que el Señor nos quiere enseñar, mis amados hermanos, así como nosotros podemos mirar, ¿verdad?, que toda la desobediencia tiene una consecuencia, y la actitud de obedecer lo terrenal es la misma cosa de someterte a la obediencia o a las autoridades terrenales. Nosotros no, aquí en la tierra tampoco podemos ser desobedientes. No podemos ir por la vida haciendo lo que nosotros queremos. Nosotros sabemos que todo tiene un orden, mis amados hermanos. Así como un matrimonio, ¿verdad? La pareja es la autoridad delegada en ese hogar para esos hijos. Así en el lugar de tu trabajo tú tienes autoridad delegada. Y no porque yo soy una persona adulta quiere decir que yo voy a desobedecer lo que a mí se me está mandando en mi trabajo, aun cuando tal vez la autoridad delegada sea de una persona que es mucho más joven que yo. Pero sabes, mis amados hermanos, sabemos que tiene una consecuencia. Si yo no puedo obedecer y someterme a la autoridad aquí en la tierra, de obedecer a mi esposo, de obedecer en donde yo trabajo y de tratar con respeto a las personas que están en autoridad nuestra, mis amados hermanos, en lo espiritual es la misma cosa. Tenemos que ser obedientes a lo que el Señor nos manda hacer. ¿Cuántas veces, mis amados hermanos, el Señor ha hablado a tu vida? El Señor te ha hablado de diferentes maneras para que tú seas de bendición a cierta persona, a cierta familia, a cierto ministerio, a cierto siervo de Dios. Y sabe, mis amados hermanos, uno se hace como el desentendido. ¿Y será esto y si será de Dios? Bueno, me voy a esperar a que Dios me lo confirme. Me voy a esperar. No, mis amados hermanos, es tan real que el Señor te habla, mis amados hermanos, y en la obediencia, mis amados hermanos, tú vas a ver de qué manera el Señor también te bendice, mis amados hermanos. Cuando tú escuchas la voz de Dios, cuando tú obedeces a lo que tú puedas creer como esto es algo loco, o sea, no puede ser. Tú solamente tienes que obedecer lo que Dios te está diciendo, mis amados hermanos. Aunque no lo entiendas, nosotros tenemos que obedecer. La razón es que hoy en este tiempo, muchos cristianos, aún yo misma, el no obedecer y el justificarme es una desobediencia celestial primeramente. Vamos y vemos cómo el rey Saúl ofreció muchas excusas para justificarse de la desobediencia
por no haber escuchado lo que Jehová le había ordenado que hiciera. Así en la tierra, mis amados hermanos, nosotros podemos ver que también nosotros, mis amados hermanos, cuando desobedecemos tenemos consecuencias. Dios le dio una orden a Saúl y él no destruyó todo como se le fue dicho, pero desobedeció. Él dejó con vida a los mejores animales y también al líder Agag. Saúl mintió, Saúl para justificarse de lo que se le había ordenado y para justificar su desobediencia. ¿Cuántas veces nosotros también aquí en la tierra, mis amados hermanos, hemos hecho lo mismo? Tal vez no como el rey Saúl, pero en ciertas cosas que el Señor muchas veces ha hablado a tu corazón para poder bendecir a ciertos ministros, a ciertas personas que tal vez el Señor, tú eres ese lazo de bendición para ciertas personas y tú te haces el desentendido y tú dices, no, como estoy confundido. No, sabes, mis amados hermanos, cuando Dios toca tu corazón, cuando Dios habla a tu corazón para que tú vayas y hagas algo y Él te está dando una orden y tú estás verdaderamente conectado en el Espíritu con Dios, tú sabes perfectamente lo que Dios te está diciendo y tú sin dudar, mis amados hermanos, tú vas y haces lo que Dios te está diciendo. Pero mis amados hermanos, ¿cuántas veces nosotros hemos sido desobedientes? Al igual manera, mis amados hermanos, que cuando nosotros aquí en la tierra, ¿verdad? Si tú vas manejando por la carretera y tú te pasas una luz roja, tú sabes que el haber hecho eso, si un policía te mira, tú vas a tener una consecuencia por no obedecer. Puedes causar un accidente. Y si te pesca el policía, te van a dar un ticket, tienes que pagar por esa desobediencia que hiciste. Asimismo, mis amados hermanos, nosotros tenemos que darnos cuenta que así verdaderamente también es en lo espiritual. Hay que ser sabios y pedir al Espíritu Santo que nos guíe a toda justicia, a toda verdad, que nos ayude a que este oído audible, ¿verdad?, que es donde nosotros podemos escuchar, ¿verdad?, y en nuestro corazón la voz de Dios y poder así obedecer a Dios, pero también a ser obedientes aquí en la tierra. No podemos obedecer aquí en la tierra y desobedecer lo que Dios nos ha mandado hacer. Nosotros tenemos que saber, mis amados hermanos, que así como dice aquí en este versículo, que ciertamente el obedecer es mejor que 1000 sacrificios, mis amados hermanos. Nosotros podemos darnos cuenta también que el no obedecer es como un pecado de adivinación, es la rebelión, y como ídolos, idolatría es la obstinación. Nosotros podemos darnos cuenta, mis amados hermanos, ¿verdad?, que cuando nosotros, ¿verdad?, no obedecemos, estamos siendo rebeldes aquí en la tierra y en el cielo. Y primeramente en el cielo, mis amados hermanos, si nosotros no podemos obedecer a Dios, muchas veces, hermanos, tanta violencia, tantas cosas que están pasando, es por la desobediencia, mis amados hermanos. ¿Cuántas veces nosotros como padres también hemos enseñado a nuestros hijos ciertas cosas y ellos muchas veces han entrado en desobediencia? Y tristemente, mis amados hermanos, ellos han tenido que pagar un precio muy caro, mis amados hermanos, hasta que verdaderamente Dios trata con ellos y ellos saben que hay que ser obedientes, ¿verdad?, primeramente con Dios y tener el temor de Dios para poder obedecer y también para seguir aquí en la tierra obedeciendo, porque todo lo que Dios ha establecido aquí en la tierra está establecido por Dios. Y si esto no hubiera sido así, mis amados hermanos, esto sería un caos, esto sería terrible. Y aún así, en este tiempo, mis amados hermanos, déjame decirte que estamos viviendo tiempos de mucha violencia, tiempos de mucha rebeldía, mis amados hermanos. Y quiero decirte, mis amados hermanos, que hoy
podemos nosotros tal vez querer justificarnos delante de Dios, así como lo hizo Saúl, ¿verdad? Y aún en eso, él al quererse justificar por la desobediencia de él quiso culpar a alguien más. Y saben, mis amados hermanos, cuántas veces nosotros como seres humanos hemos hecho lo mismo en el área terrenal como en lo espiritual, mis amados hermanos. Y es el tiempo, mis amados hermanos, de que nosotros podamos entender que verdaderamente tenemos que ser obedientes, mis amados hermanos, porque así como en la tierra hay consecuencias para a la desobediencia, también en lo espiritual nosotros sabemos que hay consecuencias. Y la consecuencia de Saúl, ¿verdad?, fue que él, cuando desobedeció, ¿verdad?, Jehová se apartó de él y que él tuvo que pagar un precio, mis amados hermanos, así como nosotros, cuando nosotros no obedecemos lo que Dios nos está mandando a hacer. Sabes, mis amados hermanos, cuántas veces el Señor te ha hablado a tu corazón y tú sabes que Él te ha llamado, que Él te ha escogido para que seas portador de la palabra de Dios. Y cuántas veces tú te quedas sentado y no has querido dar ese paso, no has querido obedecer, mis amados hermanos. Pero hoy en este día vamos a estar orando, mis amados hermanos, esperando que esta palabra haga un rema en el corazón tuyo, que haga un rema en el corazón de nuestros hijos. Primeramente, mis amados hermanos, para que nosotros podamos escuchar la voz de Dios y podamos ser obedientes a los mandatos y a las cosas que el Señor nos manda hacer, pero también hacer personas que obedecemos las leyes terrenales y a las personas con autoridad delegada a donde quiera que vamos, ya sea en nuestra iglesia, en la escuela, en el trabajo, a donde quiera que vayamos, mis amados hermanos. Bueno, déjame decirte, mis amados hermanos, gracias, que Dios les bendiga, que Dios les guarde donde quiera que estén. Y antes de terminar este programa, mis amados hermanos, quiero decirle que muchas gracias, que el Señor te bendiga. Y quiero decirte, mis amados hermanos, ¿verdad?, que vamos a hacer una oración y les pido que ustedes también ahí donde estén me ayuden a orar. Vamos a estar orando por El Salvador. Sabemos que han estado pasando por tanta lluvia, ¿verdad? Y muchas familias han sido afectadas y han perdido muchas cosas, mis amados hermanos, sus cosas materiales, pero también emocionalmente ellos no están bien. Y bueno, mis amados hermanos, también vamos a estar orando por Estados Unidos, que el Señor, ¿verdad?, tenga misericordia de nosotros por tanta violencia que hay alrededor del mundo y tantas rebeldía. Y bueno, mis amados hermanos, antes de despedirme voy a hacer esta oración, esperando, mis amados hermanos, que esta palabra pueda tocar el corazón, ¿verdad? Y que sea el Señor sacando todo espíritu de rebeldía y de desobediencia en la vida nuestra, en la vida de nuestros seres amados. Padre, te damos gracias, Dios eterno, Dios de gloria. Gracias te damos, Padre, por esta palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que esta palabra, Señor, haga un rema, Padre amado, Señor, y que caiga, Padre amado, de nuestras vidas, Padre bendito, Señor, todo espíritu de rebeldía, Señor, todo espíritu de desobediencia en la vida nuestra, en la vida de nuestros hijos, en la vida de nuestros seres amados, Padre. Te pedimos también hoy en esta tarde, Padre amado, por El Salvador, por todas esas familias, Padre amado, que han pasado por ese desastre, Padre amado, Señor, de tanta lluvia. Te pedimos, Señor, envía la ayuda, Padre amado, Señor, consuela sus corazones, Padre. Te pedimos también, Señor, por Estados Unidos, Señor. Te pedimos que seas tú, Señor, teniendo misericordia, Padre. Sabemos que tú dijiste en tu palabra que en los últimos tiempos, Padre amado, la maldad, Señor, se haría más grande, Padre, pero te pedimos misericordia y te pedimos perdón, Padre, por ser desobedientes a tu voz, Señor, a tu palabra, Padre. Te pedimos misericordia, Padre. Escucha nuestras oraciones, Padre, en este día, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, a ti te daremos toda la honra, toda la gloria, el poder, la majestad, porque solamente es tuya, Padre. Bendice a cada persona que entre, Señor, a este programa, Señor. Señor, toca sus vidas, sus corazones, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Sea tu nombre glorificado, Padre. Gracias, Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis amados hermanos, quiero decirles que les amo mucho en el amor de Cristo, que ahí donde tú estás, ahí donde tú te encuentras, que Dios llene tu vida con su presencia, con su amor y que
sea el Señor, ¿verdad?, trayéndote una palabra que haga un rema en tu corazón, y que sea el Señor trayendo una libertad de ese espíritu de desobediencia, de rebeldía. Nosotros queremos servir a Dios y ser obedientes a Él primeramente, pero también nosotros somos el espejo de nuestros hijos, de nuestra familia, que nosotros también podamos obedecer la voz de Dios. Bueno, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Les amo mucho en el amor de Cristo, y bueno, mis amados hermanos, pero Cristo les ama más. Les envío un abrazo en el amor de Cristo hasta donde tú te encuentres, y les invito para el miércoles a las 7:30 en el programa La Oración de Jericó. Que Dios te bendiga. Bendiciones. Bye bye.